En las elecciones legislativas del 13 de marzo del año 2022, la lista cerrada del Pacto Histórico para la Cámara de Representantes por el Departamento del Atlántico obtuvo cerca de 145.000 votos, lo que representó más del 15% del total de sufragios válidos depositados en esa jornada electoral. Este resultado fue impulsado sin lugar a dudas por el entusiasmo que generaba la candidatura presidencial de Gustavo Petro, quien para ese entonces movilizaba a sus simpatizantes bajo la promesa de un cambio profundo en el rumbo del país. Pero además, la coincidencia de las elecciones legislativas con las consultas interpartidistas en la que Petro participaba activamente fue un factor determinante que llevó a la militancia del Pacto Histórico a volcarse de manera masiva a las urnas para respaldar también las listas al Congreso de la República. Cabe resaltar que la estrategia electoral del Pacto Histórico fue bastante clara. Se trataba de capitalizar la popularidad de Petro, haciendo de su nombre el principal motor de la campaña. La lista fue cerrada, sin promoción individual de sus candidatos. De hecho, la publicidad omitía deliberadamente los nombres de los aspirantes a la Cámara, apostando por un mensaje sencillo pero potente: vote por las listas de Petro. Esa táctica terminó dando frutos y permitió que el Pacto Histórico asegurara una curul a la Cámara de Representantes por el Atlántico. El escaño ha sido ocupado por Ahmed Escaf, un rostro familiar para el público por su trayectoria a través de los medios de comunicación y el entretenimiento nacional, pero completamente nuevo dentro del escenario político. Su nominación no está exenta de polémica. Se definió tras imponerse sobre el abogado barranquillero Miguel Ángel del Río, reconocido penalista que aspiraba a encabezar la lista. Escaf, gracias a sus conexiones políticas en Bogotá, logró quedarse con la postulación, asegurando finalmente su elección como representante a la Cámara por el Atlántico. Sin embargo, de cara a las elecciones del 2026, el panorama se presenta mucho más complejo para el Pacto Histórico y para la figura de Escaf. Primero, porque la coalición de partidos que conformó el pacto en 2022 ya no mantiene la misma estructura, lo que limita la posibilidad de presentar listas conjuntas bajo las ventajas que otorga la ley para los partidos minoritarios. Segundo, porque al interior del movimiento no hay consensos para otorgarle nuevamente el aval a Escaf, quien según diversas voces dentro de la izquierda local ha mantenido una presencia escasa en el territorio después de su elección como congresista. Durante la campaña, Escaf recorría con frecuencia los municipios y corregimientos del Atlántico, participando activamente en actividades proselitistas cada fin de semana. No obstante, una vez posesionado, su presencia se diluyó considerablemente y hasta la fecha no se le conoce gestión significativa que haya beneficiado de manera directa al Departamento del Atlántico. Esta especie de desconexión con el electorado ha alimentado la percepción de que Escaf es un advenedizo, un oportunista, un paracaidista que ha minado la confianza de la base militante y de los dirigentes del Pacto Histórico en el Atlántico. Pero además, la confección de la lista para la Cámara de Representantes en el 2026 no será una tarea sencilla. Bajo las reglas actuales, la lista deberá incluir como mínimo 3 candidatas mujeres y no podrá exceder los 7 cupos. En un movimiento tan diverso como el Pacto Histórico, donde confluyen múltiples matices y liderazgos que ahora reclaman espacio, la competencia interna promete ser feroz. Si bien algunos nombres ya comienzan a sonar en los corrillos políticos del Atlántico, desde el run político preferimos esperar a que haya pronunciamientos oficiales por parte de voceros del Pacto Histórico antes de confirmar candidaturas. Pero queda por verse si Ahmed Escaf buscará nuevamente la elección y, de hacerlo, si conseguiría el aval del movimiento para volver a aspirar a la Cámara de Representantes. La gran incógnita que queda en el aire es: de los 145.000 votos obtenidos en el 2022, ¿cuántos se mantendrán hoy? ¿Lograrán conservar esa fuerza electoral o, por el contrario, experimentarán una caída como consecuencia del desgaste del gobierno de Petro
y las divisiones internas? Hay que recordar que aunque el Atlántico ha sido históricamente un bastión importante para Petro, en 2026 él no será candidato, lo que le resta al pacto el principal atractivo que movilizó a las masas en la elección anterior. En definitiva, el desafío para la izquierda y el petrismo en el Atlántico es enorme. La pregunta de fondo es si podrá conservar la credencial de representación que obtuvieron en medio de la efervescencia y el calor del año 2022 o si por el contrario terminarán perdiéndola en un contexto electoral mucho menos favorable. La respuesta la tendremos con el paso de los días y por supuesto con el resultado que arrojen las urnas en el año 2026. Run Run Político, siempre con las últimas de la política.